quiere los más profes. hacer esto que porque se Por eso, explicó profe, la aquí, se explicó educación acá. especial para niños especiales. A séptimo, la verdad, sí lo confieso aquí, a séptimo me parece hermoso séptimo. ¿Cómo es ¿sí? No, ya, pagui, Pero, vamos, pagui, vamos. Váyase a bueno, la Ya, vean. entonces, mentiras, niños, ustedes son Apagui, vámonos. la No, verdad, profe, no, a los que ya. más quiero en todo el mundo son a ustedes. Estamos Profe, ya le Ya. embarraste, ya dijiste que fue séptimo. No. Lo mismo dijo mi papá y Séptimo me es abandonó. bonito. No, pero Ya, yo ya. de verdad creo que esta vez me tocó, al igual que siempre, siempre me ha tocado cursos bonitos, cursos chéveres. Obvio, un poquito loquillos ahí, Como groseros y sextico. malapalabrudos, como una persona que no ¿Cómo séptimo? sabe, ¿cierto? Y ellos como el Willy Rex. pero de todas maneras, sí, los quiero mucho a ustedes, más que a todos. No, profe, no, no. No lo No, sé. ya nos dijo No que no. importa si me creen o no me creen, lo importante es lo que yo siento, yo no tengo por qué decirlo. Ush, Soy hijo de Edward y se ya, qué fue. violencia, no, Eso ya, dijo ya, Edward, ya le no hicimos los quiero decir cumpleaños y nada. se Iván fue. nos dijo No, que nos profe. quería y se fue. Eso dijo mi papá y se largó. No, Se aprovechó, yo no cogió me un largué, pastel, que se los fue, abandono. volvió y se Bueno, en fue. fin, ¿quieren repaso? Come No, pastel Iván y se nos fue, El sí. quería. tiempo que ustedes me Eso hagan sí, hablar ¿qué cosas que pasó? no tenga que hablar es el tiempo que ustedes pierden para poder... No, profe, tenemos que explicar y Charlemos, las cosas. tranquila, charlemos. No, Charlemos del entonces repaso. escuchen, los nervios. Los nervios van a ser esas fibras, ¿cierto? Que nos van a permitir la comunicación directa con el sistema nervioso central, ¿cierto? Y también, obvio, con parte del sistema nervioso periférico, porque sabemos que tenemos algunos órganos o tenemos algunas partes del cuerpo que están muy alejadas de nuestro sistema nervioso periférico y nuestro sistema nervioso central. Recordar que nuestro sistema nervioso central está conformado por todo lo que comprende el encéfalo y nuestro sistema nervioso periférico viene a componer todo lo que es la médula espinal, ¿cierto? Y la médula espinal le va a permitir como ese puente o esa comunicación más directa con el sistema nervioso central y con esos otros órganos que están de pronto muy apartados. Recordar, chicos, que existen algo que se llaman ganglios nerviosos. Estos ganglios nerviosos están, ¿cierto?, tanto conectados como el sistema nervioso central como el periférico, pero ellos se van a ubicar básicamente en zonas muy alejadas del cuerpo, ¿cierto? Es como decir zonas como la pelvis para pues ya permitir el movimiento de lo que es de pronto en las extremidades de las piernas, ¿cierto? Lo vamos a encontrar esos ganglios también de pronto en la parte al lado de nuestras células sudoríparas que se encuentran en las axilas, ahí también vamos a encontrar ganglios, ¿sí? Vamos a encontrarlos en zonas que están alejadas, ¿por qué? Porque estos ganglios nerviosos lo que nos van a permitir es una comunicación más directa con órganos que estén más lejos, ¿listo? Entonces, básicamente vamos a tener que los nervios están conformados por algo que se llama el endoneurio, ¿sí? Y el perineurio y el epineurio. Y básicamente estas tres partes vienen a formar lo que son los nervios y ellos son los que van a llevar pues la información a través de los sentidos, a través de lo sensorial, ¿sí? O a través de esos órganos de los sentidos que tenemos para poder percibir el estímulo y a partir pues de percibir el estímulo pues vamos a generar una respuesta que va a ser producida por nuestro órgano receptor, ¿cierto? Entonces, el mismo sistema que recibe la información es el mismo sistema que genera una respuesta, ¿sí? Para esa información. Mediando, obvio, de obvia manera, los sentidos o los órganos que se necesiten o las acciones que se necesiten. ¿Para qué? Pues para generar una respuesta coherente a ese estímulo que estamos recibiendo. Si yo les dijera a ustedes, ¿cuál de estos es un estímulo? No es un estímulo externo. Entonces yo les dijera la lluvia, no sé, el frío, la sed y el calor. ¿Cuál de estos no sería un estímulo externo? La sed, ¿Por qué la sed? porque creo que un estímulo externo es lo que, pues, por obvias razones, es provocado por algo externo, ¿sí? No que no tenga que ver con procesos del cuerpo o algo así. Muy bien, ¿cierto? Entonces, en este caso, está correcta la respuesta, sería la sed, porque la sed es algo que viene desde nuestro interior, ¿cierto? De la falta de agua que está ubicada en nuestro interior. Miren, así hay una pregunta en el examen, ¿sí? No está tan difícil, está súper fácil, ¿cierto? Para que vean cómo los quiero. Para que vean cómo los quiero. Ahí les estoy dando las preguntas del examen, así de lindo. Anotamos, Ay, no, sea tramposo. Listo. Entonces, chicos, sabemos que los ganglios nerviosos
están ubicados en el sistema nervioso, sobre todo el periférico. ¿Por qué? Pues para permitir y mediar esa comunicación básicamente de esos órganos que se encuentran tan súper apartados, ¿sí? Como tal. Vamos a tener dos tipos de ganglios, vamos a tener los sensitivos, van a ser todos los que van a formar parte de la vía que va a conducir directamente hacia el cerebro, y los vegetativos van a permitir los que dan, digamos, esa comunicación para que se dé la respuesta desde los órganos internos, ¿no? Por este lado vamos a encontrar, chicos, de que el sistema nervioso humano pues va a tener como tres partes centrales, ¿cierto? Vamos a tener el sistema nervioso central, que está conformado por la médula espinal y el encéfalo. Vamos a tener el sistema nervioso periférico, que aquí lo más importante pues es toda la conformación de la columna vertebral, de los nervios y la médula espinal, ¿cierto? Tenemos acá entre el sistema nervioso periférico, tenemos el somático y el autónomo, según las acciones o estímulos que requeramos, ¿cierto? Y también lo que venga a manejar el cuerpo, porque pues recordar que el autónomo y el periférico como tal van a tener, digamos, la composición de controlar los latidos del corazón, de controlar de pronto las contracciones de los órganos de los esfínteres para no orinarnos, ni de pronto poposearnos en todo el momento, sino de pronto cuando requiramos el espacio y requiramos, digamos, el momento para poder, digamos, tener nuestras necesidades fisiológicas. Entonces, estas partes del cuerpo, ¿sí? Vienen siendo las que van a controlar todos esos estímulos externos que se nos están presentando, o esos estímulos internos que generamos a través de nuestros procesos vitales para pues la manutención de la vida como tal. ¿Listo? Vamos a tener también y vamos a diferenciar los actos voluntarios e involuntarios, que yo sé que ustedes ya saben muy bien cuál es un acto voluntario e involuntario, que está mediado también pues por nuestra capacidad de accionar instintivamente a las... Bueno, sí, siempre van a ser estímulos del ambiente, pero pues entonces a las situaciones que estén ocurriendo, entonces de manera que no sea consciente, ¿listo? Para recordar un poquito todos esos estímulos que son de la parte involuntaria. Vamos a tener que el sistema nervioso central, pues básicamente se va a encargar de recibir la información, pero no solo de recibir la información, sino de procesar una respuesta coherente o una respuesta racional o de acorde al estímulo que estoy recibiendo, ¿listo? Vamos a tener aquí que, pues vamos a tener que la parte importante está la médula espinal, ¿cierto? Pero pues recordar que esta tiene más acción y como más participación básicamente en lo que es en el sistema periférico, porque es que va a permitir básicamente ese puente que se da de información entre el sistema nervioso central y el periférico. Vamos a encontrar, bueno, voy a hablarle de las cositas que medio les he preguntado y que son más importantes que recuerden, ¿sí? Porque hay muchos términos que obvio les expliqué y demás, pero que de pronto no es tan relevante sabérselos así como a la letra, ¿listo? O sabérselos de memoria. Sistema nervioso central, básicamente, pues ya sabemos que va a ser el que va a procesar la información y va a generar como una respuesta como tal, dando todas las funciones, ¿cierto?, que se deben tener en el organismo. ¿Para qué? Pues para siempre mantener la vitalidad y que el organismo esté vivo. Por eso, pues se considera, ¿sí?, que cuando la gente logra, digamos, pensar en atentar contra su vida, ¿sí?, o cuando atenta contra su vida, cuando se suicida, es porque ellos vienen a atender, siempre tienden a atender un desorden mental. De hecho, si ustedes se fijan, a partir de tanta gente que se empezaba a suicidar y demás, empezaron a haber muchos estudios, ¿sí?, frente a qué era lo que hacía suicidar a esa gente, evidenciando, digamos, que una de las fallas o una de las, digamos, cuestiones que se encontraron fue que es como un desorden mental asociado a una enfermedad que se conoce como la depresión, ¿sí? Entonces, aunque ustedes no crean, chicos, muchos de nosotros podemos estar sufriendo de depresión y ni siquiera lo notamos. Yo creo que ustedes no, pero entonces no alcanzaron a ver eso, pero entonces cuando uno era chiquito, ¿sí? Y digamos en la época que yo era así súper chiquita, había un programa que se llamaba Art Attack. ¿Ustedes lo recuerdan? Mítico. Sí, profe, el man se suicidó. Ese man, entonces el man, aparte que era muy feliz presentando el programa, yo no pensaba que era la persona más feliz del mundo, ¿no? Porque digamos, yo sí me lo alcancé a ver muchísimo y más con ese man en específico, porque era como mi edad de crecimiento y pues nada, ¿quién iba a pensar? Sí, que se suicidó, ¿no es? Sí, por eso, ¿y quién iba a pensar? Porque, ajá, sí. Que se le murió la hija Porque de 2 ajá, años. que
Porque ¿Por qué? Porque la hija se murió o algo así que es que es. Obvio. Y sufrió de depresión. Y porque eso generó depresión en él, que es un desorden mental que sucede en nosotros, ¿cierto? Que no nos permite controlar de pronto emociones muy fuertes relacionadas con la tristeza y pues terminó suicidándose. De hecho, hace poquito en la televisión, a mí me gusta ver los domingos mucho esto como de caso, bueno, yo no sé cómo se llama eso. Los Bueno, hermanos me Grimm. encanta verlo los domingos por la noche, Tecnología, pero no me acuerdo cómo siguiendo el rastro, la huella. Bueno, yo qué sé, lo que dan Séptimo en la día. noche en los Séptimo domingos, día. los informantes, esos Lo que programas. dan de las 8 a... Sábados felices. No, quedan los domingos. Bueno, y pues eso, bueno, yo no sé, esas cuestiones, yo veo ese programa ahí que me presentan como casos de muerte, como explican cosas, o sea, Séptimo día. noticias o cosas así en RCN, aunque pues muchas acomodadas a su gusto, pero pues lo Ellos veo porque me están gusta aquí. saber, digamos, en qué nivel puede estar la locura colombiana, ¿no? O sea, ahí se ven casos También increíblemente de muertes súper locas, o sea, por plata, por el novio, porque sí, porque no, y cosas así terribles, Profe, y sí, ahí lo creo muestran. que Yo siempre he tenía un pensado, hola, problema de dejen hablar, esposo. levanten la Latino, que se mano, calle. porque yo no sé si me hablan o no me hablan, yo ni les escucho, yo sigo hablando y yo no sé ni qué me dicen. A ver, Sí, díganme, profe, sí. levanten la Hágase mano y levanten la respetar y palabra. hágase querer. Cállese, Patino. A ver, levanten la palabra porque es que, la mano Hágase todavía respetar, no es la profe. palabra, a ver si es que me quieren explicar. O bueno, a mí me gusta ver eso porque me encanta saber en qué nivel estamos y ahí presentaron un programa sobre la depresión y sobre cómo la depresión ha llevado a mucha gente, ¿sí?, a asesinarse. Y volvían a recordar un caso muy particular que sucedió en Colombia, que fue el caso de Juliana Zamboni. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, de la niña que de 7 años, violada por el man que abogado de mucho dinero, ¿no? Sí, yo sí me acuerdo. Sí. Bueno, entonces para Sí, los qué que no chévere. sabían y para los que hasta ahora se enteran, resulta y pasa que hace mucho tiempo, pues en Colombia sucedió algo bastante, pienso yo, que igual a lo que está sucediendo ahorita, bastante Ni tanto, hace como conmocionante. 2 años, ¿no? Para nosotros sí, hace como Lo de 2 la años. Sí, hace vaca. como efectivamente. 3. Lo de la vaca. Sí, como bueno, como 3, 4. El caso es que, bueno, no ha cambiado en nada y pues la verdad, la realidad ha sido una y no ha habido justicia frente a esa realidad y creo que, pues, por la cantidad de dinero que tiene esta persona y la familia de esta persona, que son los Uribe algo, sí, creo que se llama Felipe Uribe, el man, si no estoy mal. Los Sí, Uribe Vélez. no, él no es Vélez, porque Vélez es el paraco, este es, ay, perdón, Noriega. no, El es una paraco. mentira, Paraco. Uribe, no, esto va para YouTube, ay, no, ya morí, Es una rata de distinta raza. No, es otro más malo, creo yo. Bueno, no, menos malo, Uribe no sé. Noriega es el Otro apellido de ese más man. despiadado, pienso yo, porque viola a una niña de 7 años que vivía en una zona muy pobre, ¿cierto? Entonces pasa en su camioneta. Ah, la de la niña Ajá. indígena. Sí, le da... No, esta Sí, fue sí, la sí. que violó No, ella es la indígena violaron también. entre Es esos una lados. familia los del indígena que está ejército. resguardada acá en Bogotá, pero ellos también son indígenas. Ellos son también de corte indígena, solo que, o sea, decidieron emigrar. Pero ellos Se la también subió a la son... camioneta. Y Qué con rata. dinero y con abuso, sí, engañándola a una niña de 7 años, una niña pobre, o sea, a mí me sacaban cuando yo era chiquita, por ejemplo, 2.000 pesos y yo me moría de felicidad, pues 2.000 pesos era un montón de dinero, pues para uno, ¿sí? Ahora imagínate uno, pues es más, en esta época de escasos recursos que le ofrezcan dinero, pues, o sea, y más niño, pues sus dulces, yo qué sé qué pensará uno en comprarse, ¿sí? El man se la lleva de esta manera, la usa, ¿sí? Por todos los orificios que pueda tener, o sea, por todos los lados. Imagínense un man de 38 años haciéndole esto a una niña de 7 años, cómo puede lacerar su cuerpo y cómo puede dañar todo su cuerpo. No obstante, el man la mete a la ducha, la baña para borrarle todas las huellas, la embauna en aceite y se le encuentran cortaduras y signos de tortura y la niña muere asfixiada, o sea, él la mató ahorcada, ¿sí? Bueno, con los hermanos, porque los hermanos también no son abogados y gente supremamente estudiada, se supone, quieren tapar el crimen y votan a la niña, pero pues la niña se encontraba y todo el crimen sale a la luz. Pero ¿qué es lo Dicen que importante? el O hermano sea, le lo ayudó a importante obvio es saber, violarla. dime, ¿quién Sí, dijo dicen eso? que el hermano le Listo, ayudó a hable. violarla.
Sí, dicen, o sea, no se sabe, dicen que el hermano ayudó a violarla, se sabe que el hermano y la hermana sí, o sea, como tal, ayudaron a desaparecer a la niña, pero pienso yo que eso es algo que el man ya tenía planeado, ¿sí? Y que eso debe estar asociado a un desorden mental o a alguna falencia mental que tiene el man para poder, digamos, generar ese dolor en una persona y no sentir ningún acto de pronto de conmoción para poderse detener, ¿sí me entiendes? Sino continuar y terminar, digamos, con el cometido hasta el final. Pienso yo que uno no tiene una mente saludable ni sana cuando uno genera un daño haciendo una persona. Pero bueno, lo importante aquí es que esa noche había un celador de turno, ¿sí? Que preciso esa noche el amigo se enfermó y le dio como esa posibilidad de trabajar y pues obvio, sin haber trabajo, él fue y aprovechó. Y resulta y pasa que al señor lo asociaron al crimen y dijeron que bueno, lo iban a echar toda la vida a la cárcel y el señor ya había estado en algunas ocasiones en la cárcel y decía que no quería volver. El señor empezó a sufrir de depresión y dejó una carta y se mató, ¿cierto? Entonces la hija ahorita dice, pero a mí me parece injusto porque mi papá no tenía nada que ver, él simplemente estaba cumpliendo con su trabajo. Ahora bien, a mi papá lo amedrentaron porque como él era pobre y dijeron que como el otro no iba a pagar, entonces iba a pagar él por haber estado esa noche de turno, hicieron matar a mi papá y pues mi papá con su problema de depresión, ¿sí? Que se generó a través de una experiencia en el transcurso de la vida de esta persona, pues llega como tal a finalizar con su vida y a terminar, digamos, con su vida, mientras el otro está comiendo con chef y está entrando viejas a la cárcel como si nada y vive tranquilo y feliz y cuando salga de allá va a irse parchado con todo su dinero a otro lugar y no importa porque la familia pues sigue pobre y el señor ahora bien que no tenía nada que ver, pues se fue y se mató por la responsabilidad de alguien que ni siquiera le importa lo que ha hecho. ¿Cierto? Que es en este caso este señor, que debe también tener un desorden mental, pero pues la finalidad de la historia es explicarles que cuando una persona ataca o atenta contra su vida o piensan atentar contra su vida, créame que es una persona que en ese momento está presentando un desorden mental, porque es que biológicamente y en todas nuestras acciones y digamos en todo lo que nosotros interactuamos con el medio, siempre intentamos cuidar, ¿cierto? Nuestra integridad, no solo nuestra integridad física, sino también nuestra integridad mental, ¿cierto? En el momento de relacionarnos. Para que, pues, digamos, tengamos en cuenta de que cuando esto falla, ¿sí? Nuestra parte cerebral falla, va a ser que todo nuestro cuerpo falle y que hay enfermedades muy silenciosas como la depresión, chicos, que es una enfermedad que se lleva muchísima gente, pero la depresión de pronto no puede ser una enfermedad congénita, sino que una enfermedad que nace, ¿cierto? O un estado de nuestro cerebro que nace en un momento que nos sentimos de pronto acongojados o nos sentimos acorralados. Por eso, pues es muy importante, siempre he creído yo, ¿cierto? Que por más difícil que sea la situación o por más amedrentada que esté la cuestión o lo que usted lleve en su corazón, usted lo tiene que decir, ¿sí? A alguien, a cualquier persona que le genere confianza, porque pues esa persona podría evitarle a usted de pronto caer en un cuadro, en una crisis de depresión y que usted termine pues finalizando con su vida. Yo he conocido mucha gente que vive de depresión y que de un momento a otro se les ha disparado. Yo también pasé por algo horrible como docente, creo yo, y es ver a un estudiante mío ahorcarse, ¿cierto? Debido también a problemas de depresión, relacionados obvio con sus problemas personales y sus problemas como tal de familia. Pero entonces es entender, digamos, chicos, y usted la veía y era una persona normal, obvio medicada, ¿cierto? Porque ella tenía que medicarse para poder, digamos, sostener sus problemas de depresión. Pero pues ella en un momento de que combina la depresión de pronto con licor y de pronto con una pelea con la que en ese momento era su pareja sentimental, pues ella decide colgarse, ¿cierto? De una pared y finalizar con su vida. Sí, pero pues eso fue de un momento a otro, o sea, habíamos de pronto conversado con ella, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Porque a mí me gusta conversar con los estudiantes que de pronto confían en mí, me quieren contar, digamos, sus cuestiones, entonces ya habíamos generado de pronto un lazo, ¿cierto? Un vínculo donde de pronto yo era esa persona que le podía aconsejar mejor, entonces esa noche ella habla conmigo, hola, profe, ¿cómo estás? Profe, la quisiera ver, que no sé qué, hola, y pues al otro día ya se comunican conmigo para comentarme pues lo que ella había hecho. Entonces, es ver, digamos, si me entienden más o menos un poquito al punto que quiero llegar, es entender que hay muchas enfermedades mentales, chicos, que para nosotros son silenciosas y que mucha gente las puede estar viviendo, pero que no hay un control mental y de pronto no hay una conciencia de la enfermedad, entonces no hacemos nada frente al tema. Pero pues pienso yo que si nosotros pudiéramos
vuelvo al mismo punto que siempre les recalco, si nosotros pudiéramos tener control mental, podríamos tener control mental sobre lo que sentimos y frente a lo que sentimos podríamos actuar de pronto razonable en un momento de mucha ira o de mucha euforia, ¿cierto? O de mucha tristeza o de pronto de un sentimiento que sea desbordante para nosotros. Entonces, pues Profe, hacer sus conciencia. historias son muy tristes. Dime. Sus historias son muy tristes. No, tristes no, chicos. Y de hecho es entender eso, ¿sí? Que la vida en general es triste, ¿sí? Mis historias no. Lo que he Todo es vivido y lo triste. que he tenido que ver ha sido triste, pero porque la vida también es triste, ¿sí? O sea, no toda la vida es feliz. No crean que ustedes van a crecer y que ustedes van a caminar en almohadas y que cuando se caigan van a caer en una almohada y van a decir, ay, qué suavecito, no me raspé. No, la vida es cruel. Y la vida es cruel, de hecho, miren, y la niña tenía, o sea, la que yo les comento en esa época que ella se acabó con su vida, ya tenía 18 años. O sea, ni siquiera era que fuera un adulto por allá, sí, o sea, era una niña de 18 años que hasta ahora estaba empezando a tocar ese placer de la juventud, ¿sí? A tocar ese placer de pronto de tomar mis propias decisiones. Y al tomar ella sus propias decisiones, pues creo yo que tomó la más errada, ¿cierto? Que fue pues terminar con su vida por su pareja sentimental, la cual ahorita pues está feliz y está haciendo su vida. Obvio, de pronto la llevarán en la mente, la llevarán en la cabeza, yo qué sé, ¿cierto? Pero pues ella sigue la vida porque la vida sigue, niños. O sea, va a sonar feo y todo, pero pues el muerto al hoyo y el vivo al baile. Y es así siempre, ¿sí? Las personas se van y cuando las personas se van duele muchísimo y dejan ausencias que de pronto son incurables en la eternidad, pero la vida sigue para todo el mundo. Se va el que se va y el que se queda tiene que seguir guerreando. Aparte el que se queda, aparte de seguir guerreando, tiene que guerrear ahora con un dolor, ¿cierto? Con un dolor de una ausencia, porque es que dice una canción de una banda que se llama Alcohólicos, decía mi abuelo, llegar a viejo es ver morir a muchos. Y eso es lo feo de pronto de la vejez, ¿cierto? Cuando la gente empieza a ausentar. Y de hecho, cuando nosotros nos empezamos a ser conscientes de eso, de la ausencia, de la falta, ¿cierto? De todo eso que podemos vivir, es ahí cuando nos damos cuenta del valor que tienen verdaderamente las cosas. ¿Sí? Yo veía un video y les cuento un poquito de esto porque pues me parece, yo veía un video ahí en YouTube, me mostraron un video ahí en Facebook del coronavirus y eso es lo que está pasando, de que están enterrando a la gente viva, o sea, ahorita si usted le da eso, usted se puede curar, chicos, yo he tenido 3 familiares que les ha dado coronavirus y a los 3 se han curado y los 3 están vivos y no tuvieron que llegar hasta las condiciones de hospital, obvio, tiene que tener usted mucho cuidado y alejarse, ¿cierto?, de toda la gente, de toda la familia, pero pues no han muerto. Y ha sido gente también, digamos, adulta, porque yo creo que el peor error es uno de pronto dirigirse a un hospital, porque allá es donde lo matan, y mostraron un video donde están enterrando a la gente viva, y salía un viejito que le abrían la bolsa del ataúd y eso, y lo abrían, y él estaba vivo ahí enterrado en el ataúd, entonces la gente, o sea, los hijos lloraban y decían, mi papito, y yo puedo apostar, chicos, yo puedo apostar que en vida ni siquiera de pronto en algún momento le demostraron una muestra de cariño, sino que pues de pronto tuvieron como casi nadie la fortuna de volver a encontrar a su padre vivo, ¿sí? Y pues darse cuenta el valor que realmente tenían en la vida de ellos. Qué triste y qué feo, chicos, de que nosotros los seres humanos, y yo sé que somos todos, porque eso es como una lógica social, siempre tendemos a querer sentir perdido algo, ¿cierto? Para poder entender el valor que ese algo tiene. Por eso yo siempre he dicho que nosotros con nuestro comportamiento podemos revolucionar el mundo y podemos ser más rebeldes de hecho que todo el mundo y que el sentimiento más rebelde yo creo que existe en la vida es el amor. Es el amor. Y cuando yo amo a algo, pues yo lo cuido y yo lo respeto, porque si no lo amara, pues no lo cuidaría y no lo respetaría, no me importaría. ¿Cierto? Entonces, pues, hacer como un poco la reflexión también en ese pedazo, porque hay veces nosotros, y no sé si les esté pasando de pronto a alguno de ustedes se pueda poner el guante, porque hay veces pasa así, pero de verdad, chicos, que creo yo que tenemos que también aprender a valorar un poquito, no simplemente las personas, sino también pues las oportunidades que tenemos, independientemente de la edad que tengamos, ¿sí? Porque una excusa de uno siempre cuando es chiquito, es que soy chiquito, es que soy inmaduro, es que yo no sabía, no. Hay cosas que se saben, no hay que estar en una guerra para saber cómo se debe vivir la guerra, ¿cierto? Desde afuera yo puedo ver cómo puedo vivir una guerra. Pues, no, como un consejito ahí que les doy, referente a la depresión. Estos chinos dirán, está, profe, hablan unas cosas que... ¿Qué? Hola. Bueno,
Entonces, vamos a tener que la médula espinal viene siendo un cordón nervioso que va a atravesar toda nuestra columna vertebral. Es un cordón nervioso que está cubierto o protegido por unas estructuras óseas que se conocen como las vértebras, ¿cierto? Que van a permitir, digamos, esa posición de erguido que nosotros en este momento tenemos. ¿Cuál es su función principal? Comunicar al encéfalo con el resto del cuerpo y elaborar y controlar los reflejos, ¿cierto? Que en este caso son nuestros movimientos inconscientes, ¿sí? Nuestros actos de reflejo. Esos actos de reflejo no solo se activan, digamos, en momentos de pronto de una estimulación, sino estos actos instintivos también se activan en el momento que de pronto estamos perdiendo control de nuestro sistema nervioso. ¿Cuál es un momento en que usted pierde control del sistema nervioso, chicos? Un derrame cerebral. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, ahora, que lo pierda de manera temporal, más no de manera... Una parálisis facial, ¿no? también, ¿sí? Pero que entonces se pueda perder solo de manera temporal, más no de manera, digamos, total, o sea, crónica, ¿sí? No, Una no todo. convulsión, profe, ¿no? ¿Cómo? Una convulsión. También. Pues cuando usted duerme, Ahora, bueno, listo. Entonces, eso es muy bien, sí, sí, pero no. Acá hay otra cosa. Hay otra forma de activar ese sistema instintivo, ¿cierto? Pero que tiene que ver con algo entonces recreacional, con una sustancia que yo ingiero y esa sustancia hace que yo pierda el control de mi sistema nervioso. ¿Quién es? el alcohol. El alcohol, ¿cierto? La Entonces, póker. el alcohol, sí, a mí entre las drogas que existen en el mundo, ¿cierto? La más peligrosa, chicos, me parece que es el alcohol. Sí, o sea, realmente yo, bueno, no, hay otras horribles que no, pues, pero esas ni nada que ver, no entran al tema, pero yo digo que las legales, ¿cierto? Que las que tenemos comúnmente, de las que podemos acceder comúnmente, una de las peores es el alcohol. ¿Sí? No crean que el alcohol no lleva gente a la calle, el alcohol lleva gente a la calle, en condición de estar viviendo debajo de un puente y demás, porque el alcohol es un vicio muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque el alcohol lo que entra a hacer a tu cuerpo es controlar tu sistema nervioso, y cuando tú no le ingresas al cuerpo alcohol, ¿cierto? El cuerpo empieza a generar acciones violentas, entonces usted empieza a ser una persona más agresiva. Aparte que cuando se emborracha pierde totalmente el control de su cuerpo, el control de su sistema nervioso y empieza a actuar usted instintivamente. Por eso usted, ¡ah! Yo hice eso, pero si yo no soy así. No, en realidad usted es así. Solo que consciente lo esconde, pero muy dentro de su corazón ese sentimiento está, ¿sí? Porque entonces ahí sí, como dice el dicho, yo no creo que un borracho, ¿cierto? No sea tan consciente de lo que hace, porque entonces de pronto vomitaría y se comería el vómito, si es inconsciente, y no, ¿cierto? Pero entonces ahí es cuando nuestro comportamiento instintivo renace, pero nuestro comportamiento instintivo, obvio, de pronto no tan coherente, sino más tirado a la incoherencia, ¿sí? Como en un acto de reflejo, pero que muchas veces también de pronto nos puede salvar la patria, como por decir esa gente que dice, oiga, yo me emborraché y amanecí en mi cama, yo no sé ni cómo llegué, ¿cierto? O sea, que qué peligro todo el proceso, pero por lo menos su mente no lo engañó en este instante y lo llevó hasta la puerta de su casa y le permitió abrir la chapa y usted llegar hasta su cama y acostarse. ¿Sí me hago entender más o menos? Sacando los poderes. Sí, sacando obvio los poderes, pero esos poderes El están ultra represados instinto. ¿dónde? Esos poderes ya están tan arraigados en el cerebro que ya el movimiento o la acción está tan mecanizada de llegar a la calle, de llegar de la calle, llegar a la casa, de pronto de abrir la puerta, de acostarse, y eso ya está tan mecanizado como caminar, ¿sí? Por eso caminar es algo fácil, correr es algo fácil, porque es que eso ya es un movimiento o una acción mecánica, ¿sí? Que ya siempre va a ser así. Entonces tú ya estás muy acostumbrado a eso. De pronto ya hablar es un proceso que tiene que ver más con mi funcionamiento cerebral. ¿Por qué? Porque ya tengo que generar toda una idea y toda una respuesta. ¿Para qué? Pues para lo que me está estimulando, o sea, para lo que le me están diciendo y ser coherente con la respuesta a lo que estoy dando. ¿Sí? O sea, ya vienen siendo, digamos, como cosas diferentes. Hay cosas que mecanizamos, por eso es muy fácil hacer dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, hablar e ir caminando. ¿Por qué? Porque el hecho de caminar ya lo tenemos mecanizado. Cuando nosotros aprendemos a conducir y mecanizamos el acto de conducir, ya conducimos muy bien. ¿Por qué? Porque lo podemos mecanizar y ya es como un movimiento mecánico, más no como un movimiento que tenga que tener con capacidad razonable para aplicar, sino que ya vamos a tener como un comportamiento instintivo que ya está adaptado y memorizado en el cuerpo para seguir haciéndolo.
¿Listo? ¿Sí me entendieron ese pedazo? ¿Alguna señora. pregunta ahí? Hay que despertar el ultra instinto. Exactamente. Hay que despertar el ultra instinto, pero entonces, ¿cómo podemos despertar eso? ¿Cómo podemos mecanizar eso? Practicando. Practicando la acción que queremos, digamos, mantener en nuestro estado instintivo, creo yo, ¿cierto? Pero bueno, entonces, el cerebro viene siendo, ¿cierto? Tenemos en claro que el cerebro está compuesto, el encéfalo, perdón, por el cerebelo, el bulbo raquídeo y el cerebro, ¿cierto? La parte más grande viene siendo el cerebro y también viene siendo la parte más importante, ella compuesta por 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho, y por 4 lóbulos, el parietal, perdón, occipital, temporal, ¿y cuál más? Yo lo hice, yo me saqué 100 por ese quiz, espera, A ver, ¿cuál más? ¿Cuáles dijo, profe? Temporal, occipital, parietal. Frontal. ¿El temporal Frontal, qué? occipital, Temporal. parietal y temporal. Frontal, Temporal, parietal, temporal. occipital y temporal, ¿cierto? Que cada uno de ellos se va a encargar de determinadas funciones que van a tener que ver con la capacidad de recepción de información y el procesamiento de esta información. ¿Para qué? Pues para generar una respuesta adecuada, ¿cierto? Vamos a tener básicamente de que este va a ser responsable de todas las acciones voluntarias que tengamos, pero no crean, también de pronto de las que no queremos sentir, de las que no queremos sentir, pero sentimos, ¿cierto? Usted dice como, es que yo no quiero estar triste, pero es que usted dice de boca para afuera que no quiere estar triste, pero dentro de su cuerpo usted le manda, ¿cierto? Un receptor hormonal químico, ¿sí? Como tal a su sistema nervioso, en este caso va a llegar primero a la parte del hipotálamo y va a disminuir la segregación de una hormona, y al disminuir la segregación de esa hormona usted va a poder percibir esa sensación de tristeza. Entonces, no es simplemente decir, no quiero estar triste, sino cómo puedo engañar a mi cerebro, ¿sí? ¿Cómo puedo engañar a mi mente para dejar de sentir esa sensación de tristeza? Por eso dicen que lo más difícil en la vida es engañarse a uno mismo, chicos, porque cuando usted se engaña a usted mismo, usted hace un control, un control y un juego mental, básicamente. Miren, mucha gente cuando quiere adelgazar con el ejercicio y quiere que todo el tiempo siga adelgazando y que haya una quema productiva de grasa, tiene que jugar con los horarios de su cuerpo, ¿cierto? Del momento de hacer ejercicio y también de su cerebro. Y también, digamos, usted decir, no, voy a hacer 4 de estas y al final salirle a su cerebro con que va a hacer 5. Y él va a requerir sacar más energía y más esfuerzo. ¿Para qué? Para hacer eso que no se tenía planeado. Pero es difícil engañarse de esa manera, pero cuando usted lo logra, usted va a poder tener un control mental de todo su cerebro. Y en respondiendo a todo su cerebro, pues de todas las acciones que intervienen en su cerebro. Miren, chicos, yo he aprendido algo en la vida y es que para triunfar hay que utilizar un arte que se llama la retórica. ¿La rey qué? Retórica. Busquen ustedes